Nunca debimos tenerte, le dijeron sus padres millonarios al despreciarlo por su discapacidad, pero el jardinero hizo algo que cambió todo para siempre. El silencio en el pasillo de mármol era ensordecedor. Mateo Sánchez Rojas, un joven de 18 años atrapado en una silla de ruedas, se detuvo frente a las imponentes puertas de caoba de la sala de juntas. Sus manos temblorosas aferraban los brazos de la silla, mientras el eco de gritos amortiguados se filtraba desde el interior. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de miedo y determinación revolviéndose en su estómago. «Es tu culpa, Felipe, tú y tus malditos negocios turbios». La voz estridente de su madre, Catalina, atravesó la madera como un cuchillo. «Cállate, mujer. Si no fuera por mí, seguirías vendiendo empanadas en la calle», respondió su padre con desprecio. Mateo cerró los ojos, transportándose momentáneamente a su infancia. El recuerdo del desdén en los ojos de sus padres cuando lo miraban era doloroso, pero no tanto como sus palabras. «Nunca debimos tenerte. Eres una vergüenza para esta familia». Contrastando con esa oscuridad, surgió la imagen cálida de Jacinto, el jardinero de la mansión, sus manos callosas pero gentiles, enseñándole a Mateo cómo plantar una semilla. «Mijo, recuerda, hasta la planta más débil puede florecer si se le da la oportunidad y el cuidado adecuado». El recuerdo le dio fuerzas. Mateo abrió los ojos, una chispa de determinación brillando en ellos. Con un profundo suspiro, empujó las puertas y entró en la sala de juntas. El caos reinaba en el interior. Felipe Sánchez, un hombre corpulento con el rostro enrojecido por la ira, golpeaba la mesa con su puño. Catalina, elegante incluso en su desesperación, tenía el maquillaje corrido por las lágrimas. Alrededor de la mesa, ejecutivos con trajes caros murmuraban entre sí, el pánico evidente en sus rostros. Todos se quedaron en silencio cuando Mateo entró. Las miradas oscilaban entre la sorpresa y el desdén. «¿Qué haces aquí?», espetó Felipe, su voz cargada de irritación. «Esto no es asunto tuyo. Vuelve a tu jardín». Mateo avanzó hasta el centro de la sala, ignorando el nudo en su garganta. «Es asunto mío, padre. Más de lo que crees». Catalina soltó una risa amarga. «¿Y qué podrías hacer tú? No puedes ni caminar. ¿Cómo pretendes salvar esta empresa?». Las palabras dolían, pero Mateo se mantuvo firme. Sacó un sobre arrugado de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. «Con esto», dijo, su voz más segura de lo que se sentía. Felipe agarró el sobre y lo abrió con brusquedad. Sus ojos se agrandaron mientras leía, el color abandonando su rostro. Esto no puede ser verdad», murmuró. «Lo es», confirmó Mateo. «El abuelo dejó una cláusula en su testamento. En caso de una crisis que amenazara la existencia de la empresa, el control total pasaría al heredero más joven de la familia Sánchez Rojas. Ese soy yo». Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Catalina arrebató el documento de las manos de Felipe leyéndolo con incredulidad. «Pero, ¿por qué?», preguntó uno de los ejecutivos, rompiendo el silencio. Mateo giró su silla para enfrentar a todos. «Porque el abuelo sabía que llegaría este día. Sabía que la codicia y la corrupción amenazarían todo lo que construyó. Y confió en que yo, a quien todos ustedes despreciaron, sería el único capaz de salvar su legado». Felipe se acercó a Mateo, una mezcla de furia y desesperación en sus ojos. «Hijo, no puedes hacer esto. No sabes nada de negocios, de este mundo. Nos destruirás a todos». Mateo sostuvo la mirada de su padre sin pestañear. «No, padre, ustedes ya se estaban destruyendo solos. Yo voy a reconstruir, pero no de la manera que crees». Se giró hacia los ejecutivos que lo miraban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «A partir de este momento, asumo el control de Sánchez Rojas Enterprises. Nuestra primera acción será una auditoría completa y transparente de todas nuestras operaciones». Los murmullos de pánico se extendieron por la sala. Mateo lo silenció con un gesto. «Sé que tienen miedo, pero les prometo esto. Quien colabore honestamente tendrá un lugar en la nueva empresa que vamos a construir. Una empresa basada en la integridad, no en la corrupción». Catalina se acercó.
sus ojos brillando con una mezcla de miedo y un destello de... ¿Orgullo? Mateo, hijo, ¿realmente crees poder hacer esto? Por primera vez Mateo sonrió. No era una sonrisa de felicidad, sino de determinación. No lo creo, madre, lo sé, y voy a necesitar tu ayuda, la de todos ustedes. Pero las cosas van a cambiar, y van a cambiar ahora. Mientras la sala estallaba en un caos de preguntas y exclamaciones, Mateo sintió una calma interior que nunca antes había experimentado. Miró hacia la ventana, donde podía ver el jardín que Jacinto había cuidado con tanto esmero durante años. Una mariposa se posó en una flor, sus alas abriéndose al sol. «Es hora de florecer», murmuró para sí mismo, preparándose para el desafío más grande de su vida. El silencio que siguió a la declaración de Mateo fue breve y tenso, como la calma antes de una tormenta. Felipe fue el primero en romperlo, su voz temblando de rabia apenas contenida. «¿Crees que puedes venir aquí y tomar el control así como así?», escupió, acercándose amenazadoramente a la silla de ruedas de Mateo. «¿Qué sabes tú de negocios, de responsabilidad? Has pasado tu vida jugando en el jardín». Mateo no retrocedió. Miró a su padre directamente a los ojos, su voz tranquila pero firme. «Sé lo suficiente para entender que lo que han estado haciendo está mal, papá, y sé que tengo la oportunidad de arreglarlo». Catalina intervino, su tono dulce pero cargado de condescendencia. «Cariño, entiendo que quieras ayudar, pero esto está más allá de tus capacidades. ¿Por qué no dejas que papá y yo nos encarguemos? Podemos darte un puesto simbólico si eso te hace sentir mejor». La oferta, aunque disfrazada de preocupación maternal, hizo que Mateo sintiera una punzada de dolor. Años de menosprecio y subestimación se condensaron en ese momento. Pero antes de que pudiera responder, una voz desconocida interrumpió desde la puerta. «Disculpen la intromisión, pero creo que todos deberíamos calmarnos y discutir esto de manera racional». Todas las cabezas se giraron hacia la recién llegada. Era una mujer joven, de unos 30 años, con cabello oscuro recogido en una coleta profesional y ojos agudos que parecían captar cada detalle de la sala. «¿Y usted quién es?», demandó Felipe, claramente molesto por la interrupción. La mujer avanzó con confianza, extendiendo su mano hacia Mateo primero. «Elena Montero, periodista investigativa de La Verdad Descubierta. Estaba esperando una entrevista con el señor Sánchez, pero parece que he llegado en un momento interesante». Mateo estrechó su mano, notando la firmeza de su agarre y la intensidad de su mirada. «Mateo Sánchez Rojas», se presentó, sintiendo una extraña mezcla de alivio y ansiedad ante su presencia. Elena sonrió brevemente antes de volverse hacia los demás. «Señores, señora, creo que todos deberíamos considerar cuidadosamente nuestros próximos pasos. La situación de Sánchez Rojas Enterprises es delicada y cualquier decisión apresurada podría tener consecuencias devastadoras». Felipe entrecerró los ojos, su postura volviéndose defensiva. «¿Qué sabe usted de nuestra situación?». «Más de lo que quisieran, me temo», respondió Elena, sacando una tablet de su maletín. «Tengo información sobre ciertas irregularidades en sus últimos proyectos. Contratos sospechosos, sobornos, evasión fiscal. La lista es bastante larga». El color abandonó el rostro de Felipe y Catalina. Los ejecutivos comenzaron a murmurar nerviosamente entre sí. Mateo observaba todo con una mezcla de horror y determinación creciente. «¿Es esto cierto?», preguntó Mateo mirando a sus padres. El silencio de ambos fue más elocuente que cualquier respuesta. Elena continuó, su tono profesional pero con un toque de compasión al dirigirse a Mateo. «Señor Sánchez Rojas, entiendo que acaba de asumir el control. Tiene una oportunidad única de limpiar el nombre de su empresa y hacer las cosas bien. Estoy dispuesta a darle tiempo antes de publicar mi investigación, pero necesito ver acciones concretas». Mateo asintió lentamente, el peso de la responsabilidad cayendo sobre sus hombros. «Gracias, señorita Montero. Aprecio su discreción. Le aseguro que tomaremos medidas inmediatas». Mientras la tensión en la sala alcanzaba niveles insoportables,
la puerta se abrió nuevamente. Esta vez fue Jacinto quien entró, su rostro arrugado marcado por la preocupación. «Disculpen la intromisión», dijo el jardinero, su voz suave pero firme. «Mateo, hijo, ¿puedo hablar contigo un momento?» Felipe estalló. «Esto es el colmo. ¿Ahora el jardinero participa en las reuniones de la junta?» Mateo levantó una mano silenciando a su padre. «Jacinto tiene todo el derecho de estar aquí. De hecho, su consejo será invaluable en los próximos días». Se giró hacia el hombre que había sido más padre para él que Felipe. «¿Qué sucede, Jacinto?» El anciano se acercó, inclinándose para hablar en voz baja. «Mijo, ten cuidado. Hay cosas sobre esta empresa, sobre tu familia que no sabes. Gente peligrosa involucrada. No tomes decisiones apresuradas». Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La advertencia de Jacinto, combinada con la información de Elena, pintaba un cuadro mucho más oscuro de lo que había imaginado. «Gracias, Jacinto», dijo en voz alta tomando la mano del jardinero. «Tu consejo, como siempre, es invaluable». Se volvió hacia la sala, enfrentando las miradas expectantes, temerosas y algunas hostiles. En ese momento, Mateo supo que el camino que había elegido sería mucho más difícil y peligroso de lo que había anticipado. Pero también supo, con una certeza que lo sorprendió, que era el camino correcto. «Señores, señoras», anunció, su voz ganando fuerza con cada palabra. «A partir de este momento, Sánchez Rojas Enterprises operará bajo una política de total transparencia. Iniciaremos una auditoría interna completa, cooperaremos plenamente con cualquier investigación externa y tomaremos todas las medidas necesarias para corregir los errores del pasado». Los gritos de protesta no se hicieron esperar, pero Mateo los silenció con un gesto. «Esta no es una negociación. Es la única forma de salvar lo que queda de esta empresa y de nuestro honor. Quien no esté dispuesto a cooperar puede presentar su renuncia ahora mismo». Mientras el caos estallaba a su alrededor, Mateo intercambió miradas con Elena y Jacinto. En los ojos de la periodista vio un destello de respeto y quizás algo más. En los de Jacinto, orgullo mezclado con preocupación. Mateo sabía que acababa de desatar una tormenta, pero mientras giraba su silla para enfrentar las consecuencias de su decisión, se sintió más fuerte y más vivo que nunca. La semilla de cambio había sido plantada. Ahora era el momento de nutrir su crecimiento, sin importar cuán difícil fuera el camino por delante. Los días siguientes a la tumultuosa reunión fueron un torbellino de actividad para Mateo. El joven heredero se sumergió de lleno en el mundo corporativo, enfrentando una empinada curva de aprendizaje con determinación inquebrantable. Las oficinas de Sánchez Rojas Enterprises bullían de tensión. Mateo podía sentir las miradas escépticas y hostiles, siguiéndolo mientras recorría los pasillos en su silla de ruedas. Muchos empleados, acostumbrados a las viejas formas de hacer negocios, veían su nueva política de transparencia como una amenaza directa a sus intereses. «Señor Sánchez», le abordó Ramón Gutiérrez, el director financiero, con una sonrisa tensa. «He revisado su propuesta de auditoría interna y, con todo respeto, creo que es prematura. Quizás deberíamos enfocarnos en estabilizar la empresa primero». Mateo lo miró fijamente, reconociendo el miedo apenas disimulado en los ojos del hombre. «Señor Gutiérrez, entiendo su preocupación, pero la única forma de estabilizar esta empresa es enfrentando nuestros problemas de frente. La auditoría comenzará mañana mismo». Mientras Ramón se alejaba, visiblemente perturbado, Mateo sintió una presencia familiar a su lado. Era Elena Montero, la periodista que parecía haberse convertido en una constante en los últimos días. «Impresionante», comentó ella, una leve sonrisa en sus labios. La mayoría de los CEOs novatos se habrían doblegado ante la primera señal de resistencia. Mateo se permitió una pequeña sonrisa. «Bueno, digamos que tengo experiencia en superar obstáculos». Elena asintió, su expresión volviéndose más seria. «Mateo, he estado investigando más a fondo. Las ramificaciones de la corrupción en tu empresa son más extensas de lo que imaginábamos. Hay conexiones con políticos de alto nivel, incluso con grupos del crimen organizado».
El estómago de Mateo se revolvió ante la noticia, pero mantuvo su compostura. Gracias por la información, Elena. Sé que estás aquí como periodista, pero tu ayuda ha sido invaluable. Por un momento, algo destelló en los ojos de Elena, una suavidad que contrastaba con su usual actitud profesional. Gracias. Admiro lo que estás tratando de hacer aquí, Mateo. No muchos tendrían el coraje. Antes de que Mateo pudiera responder, la voz de su madre lo interrumpió. Mateo, ¿puedo hablar contigo un momento? Catalina se acercaba, su rostro una máscara de preocupación maternal. Elena se excusó rápidamente, dejando a Mateo solo con su madre. Catalina esperó hasta que la periodista estuviera fuera del alcance del oído antes de hablar, su voz un susurro urgente. Hijo, ¿qué crees que estás haciendo? Esta mujer, esta periodista, ella destruirá todo por lo que hemos trabajado. ¿No ves que está manipulándote? Mateo sintió una punzada de dolor ante la falta de fe de su madre, pero se mantuvo firme. Mamá, Elena solo está haciendo su trabajo. Si hay algo que destruir aquí son las prácticas corruptas que han infectado esta empresa. Catalina palideció, su máscara de preocupación deslizándose para revelar miedo genuino. No entiendes, Mateo. Hay personas poderosas involucradas, personas que no dudarán en hacernos daño si exponemos sus secretos. Por un momento, Mateo vio a su madre no como la figura fría y distante de su infancia, sino como una mujer asustada y vulnerable. Pero el recuerdo de años de negligencia y desprecio endureció su corazón. Más razón para hacer lo correcto, mamá. No podemos seguir viviendo con miedo. Dejando a Catalina sin palabras, Mateo giró su silla y se dirigió a su oficina. Una idea había comenzado a germinar en su mente, una visión de cómo podría no solo limpiar el nombre de la empresa, sino transformarla en algo verdaderamente beneficioso para la sociedad. Al entrar en su oficina, encontró a Jacinto esperándolo, una expresión de preocupación en su rostro arrugado. «Mijo», comenzó el jardinero, su voz cargada de emoción, «he escuchado rumores. Gente peligrosa está empezando a moverse. Temo por tu seguridad». Mateo tomó las manos callosas de Jacinto entre las suyas. «Gracias por preocuparte, Jacinto, pero no puedo dar marcha atrás ahora. Tengo una idea, algo que podría cambiar todo». Los ojos del viejo jardinero se iluminaron con curiosidad. «¿Qué tienes en mente, Mateo?» «Una fundación», respondió Mateo, su voz cobrando fuerza con cada palabra. «Vamos a usar los recursos de la empresa para crear Sembrando Futuros, una organización dedicada a ayudar a niños con discapacidades y sus familias, darles las oportunidades que yo nunca tuve». Jacinto sonrió, orgullo brillando en sus ojos. «Esa es una idea hermosa, mijo. Pero no será fácil. Habrá mucha resistencia». Mateo asintió, su determinación inquebrantable. «Lo sé. Pero como tú siempre dices, Jacinto, incluso la semilla más pequeña puede crecer hasta convertirse en un árbol fuerte si se le da la oportunidad y el cuidado adecuado». Mientras Mateo comenzaba a esbozar sus planes para la fundación, no podía evitar sentir una mezcla de emoción y aprensión. Sabía que estaba adentrándose en terreno peligroso, desafiando no solo las viejas formas de hacer negocios, sino también a personas poderosas y sin escrúpulos. Pero por primera vez en su vida, Mateo sentía que tenía un propósito, una misión que iba más allá de simplemente sobrevivir en un mundo que siempre lo había subestimado. Estaba sembrando las semillas de un futuro mejor, no solo para él, sino para todos aquellos que, como él, habían sido marginados y despreciados. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, bañando su oficina en tonos dorados, Mateo se permitió un momento de esperanza. El camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos y peligros, pero estaba listo para enfrentarlos, una semilla de cambio a la vez. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas de la oficina de Mateo, iluminando los papeles esparcidos sobre su escritorio. Había pasado la noche en vela, trabajando incansablemente en los detalles de su visión para Sembrando Futuros. Sus ojos ardían por la falta de sueño, pero una energía inagotable lo impulsaba. Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Elena entró,
sosteniendo 2 tazas de café humeante. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo, ofreciéndole una taza a Mateo. «Parece que no soy la única que ha pasado la noche trabajando». Mateo agradeció con una sonrisa cansada, tomando un sorbo del café. «Gracias, Elena. Hay tanto por hacer y tan poco tiempo». Elena se sentó frente a él, sus ojos recorriendo los documentos sobre el escritorio. «¿Es esto?» «Sí», asintió Mateo, su voz cobrando fuerza. «El borrador inicial para Sembrando Futuros. Quiero usar los recursos de la empresa para crear un cambio real, ayudar a niños con discapacidades y sus familias». Los ojos de Elena se suavizaron, una mezcla de admiración y algo más profundo brillando en ellos. «Mateo, esto es increíble, pero ¿te das cuenta de los desafíos que enfrentarás? No solo de la junta directiva, sino de aquellos que se benefician del status quo». Mateo sostuvo su mirada. «Lo sé, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. He vivido toda mi vida siendo subestimado, tratado como si fuera invisible. Si puedo evitar que otros niños pasen por lo mismo, valdría la pena cualquier riesgo». Elena extendió su mano, rozando suavemente los dedos de Mateo. El contacto, aunque breve, envió una corriente eléctrica a través de ambos. «Cuenta conmigo», dijo en voz baja. «Mi pluma está a tu servicio». El momento fue interrumpido por el sonido estridente del teléfono. Mateo respondió, su rostro palideciendo mientras escuchaba. «¿Qué sucede?», preguntó Elena, preocupada. «Es Jacinto», respondió Mateo, su voz temblorosa. «Ha recibido amenazas. Alguien dejó una nota en su casa anoche, advirtiéndole que se mantenga alejado de los asuntos de la familia». Sin perder un segundo, Mateo maniobró su silla hacia la puerta. «Tengo que verlo, asegurarme de que esté bien». Elena lo siguió. «Voy contigo». Mientras se dirigían al modesto hogar de Jacinto en los terrenos de la mansión, Mateo no podía evitar sentir una mezcla de miedo y furia. El hombre que había sido más padre para él que su propio padre biológico estaba en peligro, y era su culpa. Al llegar, encontraron a Jacinto en su pequeño jardín, aparentemente tranquilo mientras podaba un rosal. Al ver a Mateo, una sonrisa arrugada iluminó su rostro. «Mijo, ¿qué haces aquí tan temprano?». Mateo se acercó, la preocupación evidente en su rostro. «Jacinto, ¿estás bien? Me dijeron sobre la amenaza». El viejo jardinero suspiró, dejando sus tijeras de podar. «Ah, eso, no te preocupes. He vivido lo suficiente para saber que las palabras en un papel no pueden lastimar a nadie». «Esto es serio, Jacinto», insistió Mateo. «Deberíamos llamar a la policía, conseguirte protección». Jacinto puso una mano en el hombro de Mateo, su toque tranquilizador como siempre. «Mateo, hijo mío, la vida es como este jardín. A veces debes podar, cortar lo malo para que lo bueno pueda crecer. Lo que estás haciendo es necesario, aunque peligroso. No dejes que el miedo te detenga». Elena, que había estado observando en silencio, intervino. «Señor Jacinto, ¿tiene idea de quién podría estar detrás de estas amenazas?». El anciano dudó por un momento, una sombra cruzando su rostro. «Tengo mis sospechas, pero algunas verdades son como raíces profundas, difíciles de desenterrar sin dañar todo el jardín». Mateo sintió que había algo más en las palabras de Jacinto, un secreto oculto bajo la superficie. Pero antes de que pudiera indagar más, el sonido de un auto acercándose los interrumpió. Catalina bajó del vehículo, su rostro una máscara de preocupación. «Mateo, ¿qué estás haciendo aquí? Hay una reunión de emergencia de la junta directiva en 10 minutos». Mateo frunció el ceño. «¿Una reunión? ¿Por qué no fui informado?». «Fue convocada de último momento», respondió Catalina, lanzando una mirada de desconfianza hacia Elena. «Asuntos urgentes que requieren atención inmediata». Mientras Mateo se debatía internamente, sintió la mano de Jacinto en su hombro nuevamente. «Ve, mijo, enfrenta lo que sea que venga. Recuerda, las tormentas pueden sacudir las ramas, pero un árbol con raíces fuertes siempre permanecerá en pie». Con un último vistazo preocupado hacia Jacinto, Mateo asintió. «Elena, ¿podrías quedarte con Jacinto un momento? Me sentiría más tranquilo sabiendo que no está solo».
Elena asintió, su mirada transmitiendo una promesa silenciosa de protección. Mientras Mateo se alejaba con Catalina, no podía evitar sentir que estaba entrando en la boca del lobo. La reunión sorpresa, las amenazas a Jacinto, las palabras crípticas del jardinero, todo apuntaba a que las fuerzas que se oponían a su visión estaban comenzando a mostrar sus garras. Pero mientras se preparaba para enfrentar lo que sea que le esperaba en esa sala de juntas, Mateo se aferró a la imagen de los niños y familias que sembrando futuros podría ayudar. Era una semilla de esperanza en medio de la tormenta que se avecinaba y estaba determinado a protegerla y nutrirla sin importar el costo. El silencio en la sala de juntas era opresivo cuando Mateo entró, empujando su silla de ruedas con determinación. Alrededor de la larga mesa de caoba, rostros tensos y miradas esquivas lo recibieron. Su padre, Felipe, presidía la reunión, su expresión una mezcla de ira apenas contenida y algo que Mateo nunca había visto antes en él. Miedo. Bien, ya que el nuevo CEO está aquí, podemos comenzar, anunció Felipe, su voz cargada de sarcasmo. Mateo se posicionó en la cabecera de la mesa, enfrentando a la junta. ¿De qué se trata esta reunión de emergencia? Ramón Gutiérrez, el director financiero, se aclaró la garganta. Señor Sánchez, hemos estado revisando sus propuestas recientes, la auditoría interna, la nueva política de transparencia y este proyecto Sembrando Futuros. Con todo respeto, creemos que está llevando a la empresa por un camino peligroso. ¿Peligroso para quién exactamente?, cuestionó Mateo, sus ojos recorriendo la sala. Para todos nosotros, intervino otro miembro de la junta. Hay contratos, acuerdos que no pueden ser expuestos a la luz pública. Las ramificaciones serían catastróficas, completó Felipe, golpeando la mesa con su puño. Hijo, no entiendes en qué te estás metiendo. Hay personas poderosas involucradas, gente que no dudará en destruirnos si los amenazamos. Mateo sintió una oleada de indignación crecer en su interior. Y eso justifica lo que hemos estado haciendo. Los sobornos, la evasión fiscal, los contratos ilegales. Un silencio culpable cayó sobre la sala. La Catalina, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se inclinó hacia Mateo. Cariño, sé que tus intenciones son buenas, pero este mundo no es blanco y negro. A veces, para sobrevivir, para prosperar, hay que hacer compromisos. ¿Compromisos?, repitió Mateo, incrédulo. ¿Así es como justifican años de corrupción y explotación? Felipe se levantó, su rostro enrojecido. ¡Suficiente! No permitiré que un mocoso en silla de ruedas que no sabe nada del mundo real destruya todo lo que he construido. La Junta votará ahora para revocar tu posición como CEO. El caos estalló en la sala. Voces se alzaron, algunas en apoyo de Felipe, otras expresando dudas. Mateo, sin embargo, permaneció calmado, su mente trabajando rápidamente. Antes de que voten, dijo, su voz cortando a través del ruido, quiero que todos sepan algo. He estado en contacto con la Fiscalía General. Si intentan detener la auditoría o revocar mi posición, entregaré toda la evidencia que he recopilado hasta ahora. Todos los involucrados enfrentarán las consecuencias legales. El silencio que siguió fue ensordecedor. Felipe se desplomó en su silla, el color abandonando su rostro. Catalina ahogó un sollozo. No quiero destruir esta empresa, continuó Mateo, su voz suavizándose. Quiero transformarla. Sembrando Futuros no es solo un proyecto de caridad, es nuestra oportunidad de redención. Podemos usar nuestros recursos para hacer un bien real en el mundo, para ayudar a aquellos que la sociedad ha marginado. Lentamente, vio cómo la resistencia en algunos rostros comenzaba a ceder, reemplazada por una mezcla de resignación y, en algunos casos, una chispa de esperanza. La votación sigue en pie, dijo finalmente Ramón. Todos a favor de mantener a Mateo Sánchez Rojas como CEO y proceder con sus propuestas. Levanten la mano. Uno a uno, los miembros de la Junta comenzaron a levantar sus manos. Algunos con entusiasmo, otros con renuencia, pero al final, la mayoría estaba del lado de Mateo. Mientras la reunión se disolvía, Mateo se encontró solo con sus padres. Felipe, derrotado, evitaba su mirada.
Catalina, sin embargo, se acercó a él. «Mateo», comenzó, su voz temblando. «Hay algo que necesitas saber, algo sobre Jacinto». El corazón de Mateo se aceleró. «¿Qué pasa con Jacinto?». Catalina miró nerviosamente a Felipe antes de continuar. Él no es solo nuestro jardinero. Jacinto era el mejor amigo de tu abuelo. Y hay rumores de que él sabe dónde está escondida una gran parte de la fortuna familiar que tu abuelo ocultó del gobierno». Mateo sintió como si el suelo se moviera bajo él. «¿Qué? Pero, ¿por qué nunca me lo dijeron?». «Porque», interrumpió Felipe, su voz cargada de amargura, «Jacinto se negó a revelarnos la ubicación. Dijo que solo lo haría cuando la empresa volviera al camino correcto, cuando fuera digna del legado de tu abuelo». Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Mateo. Las amenazas a Jacinto, las palabras crípticas del jardinero, todo cobraba un nuevo significado. Mientras salía de la sala de juntas, su mente dando vueltas con esta nueva información, Mateo se dio cuenta de que la verdadera tormenta apenas comenzaba. La semilla de cambio que había plantado estaba creciendo, pero las raíces del pasado eran profundas y enredadas, y en algún lugar, en medio de todo esto, estaba Jacinto, guardando secretos que podrían cambiar todo. Con determinación renovada, Mateo se dirigió hacia la salida. Necesitaba hablar con Jacinto, necesitaba la verdad, y más que nunca necesitaba asegurarse de que el hombre que había sido como un padre para él estuviera a salvo. La lucha por el alma de Sánchez Rojas Enterprises acababa de entrar en una nueva y peligrosa fase. El sol de la tarde bañaba los jardines de la mansión Sánchez Rojas en una luz dorada, cuando Mateo finalmente logró escapar del edificio corporativo. Su mente era un torbellino de emociones y preguntas sin respuesta mientras se dirigía hacia la modesta casa de Jacinto. Al acercarse, notó que algo estaba mal. La puerta estaba entreabierta y un silencio inquietante envolvía el lugar. El corazón de Mateo comenzó a latir con fuerza. «¿Jacinto?», llamó, su voz temblando ligeramente. No hubo respuesta. Con un nudo en la garganta, Mateo empujó la puerta y entró. El interior de la casa estaba revuelto, como si hubiera habido una pelea. Macetas rotas y tierra esparcida por el suelo contaban una historia silenciosa de violencia. «¡Jacinto!», gritó Mateo, el pánico creciendo en su pecho. Un gemido débil proveniente del jardín trasero captó su atención. Mateo maniobró su silla lo más rápido que pudo, saliendo por la puerta trasera. Allí, entre los rosales que tanto amaba, yacía Jacinto, su rostro arrugado, contorsionado de dolor. «¡Dios mío, Jacinto!». Mateo se acercó rápidamente, tomando la mano del anciano entre las suyas. «¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto?». Jacinto abrió los ojos con dificultad, una pequeña sonrisa formándose en sus labios agrietados. «Mijo, sabía que vendrías». «Voy a llamar una ambulancia», dijo Mateo, sacando su teléfono con manos temblorosas. «No, espera». Jacinto lo detuvo débilmente. «Primero necesitas saber la verdad, toda la verdad». Mateo dudó, dividido entre la urgencia de buscar ayuda médica y la necesidad de escuchar lo que Jacinto tenía que decir. Finalmente asintió, inclinándose más cerca. «Tu abuelo», comenzó Jacinto, su voz apenas un susurro. «Era un buen hombre. Vio cómo la codicia estaba corrompiendo a la familia, a la empresa. Me confió un secreto y una responsabilidad». «La fortuna oculta», murmuró Mateo, las piezas encajando en su mente. Jacinto asintió débilmente. «No solo dinero, mijo. Documentos, pruebas de toda la corrupción que ha plagado a esta familia por generaciones. Tu abuelo quería que todo saliera a la luz, pero solo cuando alguien digno tomara el control. Alguien como tú, Mateo». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Mateo. «¿Por qué no me lo dijiste antes?». «Tenía que estar seguro», respondió Jacinto, tosiendo ligeramente. «Tenía que ver que realmente estabas dispuesto a cambiar las cosas, sin importar el costo». De repente, el sonido de pasos acercándose los alertó. Elena apareció, sin aliento y con el rostro pálido. «Mateo, gracias a Dios te encuentro. Tienes que salir de aquí. Hay gente peligrosa buscándote. Creo que planean...».
Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de cristales rompiéndose dentro de la casa. Voces ásperas y pasos pesados indicaban que no estaban solos. «Rápido», susurró Jacinto, sacando un pequeño medallón de su bolsillo y poniéndolo en la mano de Mateo. «Esto te guiará a todo lo que necesitas. Ahora vete, los dos. Mantengan a salvo la verdad». «No voy a dejarte aquí», protestó Mateo, las lágrimas nublando su visión. Elena se acercó, poniendo una mano en el hombro de Mateo. «No tenemos opción. Si te atrapan, todo habrá sido en vano». Con el corazón desgarrado, Mateo permitió que Elena lo alejara, lanzando una última mirada a Jacinto, quien le dio una sonrisa débil y un pequeño asentimiento. Mientras se escabullían por una pequeña puerta en la parte trasera del jardín, Mateo podía escuchar voces airadas y el sonido de más cosas rompiéndose. Cada fibra de su ser gritaba por volver, por proteger al hombre que había sido más padre para él que su propio padre biológico. Pero sabía que Jacinto tenía razón. Tenía que proteger la verdad. Tenía que completar la misión que su abuelo había iniciado hace tantos años. Elena lo guió hábilmente a través de los terrenos de la mansión, evitando ser vistos. Mientras se alejaban, Mateo apretó el medallón en su mano, sintiendo su peso y el de la responsabilidad que ahora cargaba. «¿A dónde vamos?», preguntó, su voz ronca por la emoción contenida. Elena lo miró, determinación brillando en sus ojos. «A un lugar seguro. Tengo contactos que pueden ayudarnos. Pero Mateo, tienes que entender, una vez que salgamos de aquí, no hay vuelta atrás. Estaremos desafiando a gente muy poderosa». Mateo miró hacia atrás una última vez, hacia la casa de Jacinto, hacia la mansión donde había crecido. Luego, con una resolución que nunca antes había sentido, se volvió hacia Elena. «Estoy listo», dijo. «Es hora de desenraizar la corrupción de una vez por todas». Mientras se alejaban en la creciente oscuridad, Mateo sabía que estaba dejando atrás no solo su hogar, sino también su antigua vida. Adelante le esperaba un camino incierto, lleno de peligros y desafíos, pero también de esperanza. La esperanza de cumplir el sueño de su abuelo, de honrar el sacrificio de Jacinto y de finalmente hacer florecer algo bueno y puro de las raíces oscuras de su familia. El amanecer encontró a Mateo y Elena en un modesto apartamento en las afueras de la ciudad. Las persianas estaban cerradas y el único sonido era el suave zumbido de un viejo ventilador de techo. Mateo, exhausto pero incapaz de dormir, giraba el medallón de Jacinto entre sus dedos, su mente repasando los eventos de las últimas 24 horas. «Tenemos que descifrar lo que significa este medallón», murmuró, más para sí mismo que para Elena, quien tecleaba furiosamente en su laptop. Elena levantó la vista, ojeras oscuras enmarcando sus ojos determinados. «Mis fuentes confirman que Jacinto está vivo, pero bajo custodia en un hospital privado. La versión oficial es que sufrió un ataque al corazón». Mateo cerró los ojos, una mezcla de alivio y preocupación inundándolo. «Al menos está vivo, pero sabemos que no fue un ataque al corazón». «No, no lo fue», confirmó Elena, su voz tensa. «Mateo, la situación es peor de lo que pensábamos. He estado conectando los puntos, y parece que la corrupción en Sánchez Rojas Enterprises es solo la punta del iceberg. Hay políticos de alto rango involucrados, incluso jueces y...». Un golpe en la puerta los interrumpió, congelándolos en el acto. Se miraron, el miedo reflejado en los ojos del otro. Elena se levantó silenciosamente, acercándose a la puerta con cautela. «¿Quién es?», preguntó, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Soy yo, Catalina. Por favor, déjenme entrar. Estoy sola». Mateo sintió que su corazón daba un vuelco. ¿Su madre? ¿Cómo los había encontrado? ¿Era una trampa? Después de un momento de duda, Elena abrió la puerta. Catalina entró apresuradamente, su habitual apariencia impecable reemplazada por una expresión de agotamiento y preocupación. «Mateo, hijo mío», comenzó acercándose a él. «Gracias a Dios estás a salvo». Mateo retrocedió ligeramente, la desconfianza evidente en su rostro. «¿Cómo nos encontraste? ¿Quién más sabe que estamos aquí?». Catalina sacudió la cabeza.
Nadie, lo juro. Contraté a un investigador privado. Necesitaba asegurarme de que estabas bien. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mateo, lo siento tanto. Todo esto, nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Mateo, su voz mezclando confusión y cautela. Catalina se sentó, su postura derrotada. Tu padre, él no siempre fue así. Al principio eran solo pequeños compromisos éticos, cosas que justificábamos como necesarias para el crecimiento de la empresa, pero con el tiempo se volvió codicioso, hambriento de poder. Y yo fui demasiado cobarde para detenerlo. Elena, que había estado observando en silencio, intervino. Señora Sánchez, ¿sabe algo sobre los documentos que el abuelo de Mateo ocultó? Catalina asintió lentamente. Sé que existen. Tu padre, él ha estado obsesionado con encontrarlos durante años. Cree que con esos documentos podría chantajear a suficiente gente poderosa como para volverse intocable. Mateo sintió una oleada de náuseas. ¿Y tú? ¿Qué quieres con esos documentos? Los ojos de Catalina se encontraron con los de su hijo, una determinación inesperada brillando en ellos. Quiero hacer lo correcto, por una vez en mi vida. Quiero ayudarte a exponer la verdad, sin importar las consecuencias para mí. Un silencio tenso llenó la habitación mientras Mateo procesaba las palabras de su madre. Parte de él quería creerle desesperadamente, anhelando el amor y apoyo maternal que siempre le habían negado. Pero años de negligencia y traición no se borraban fácilmente. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti?, preguntó finalmente, su voz quebrándose ligeramente. Catalina se acercó, tomando las manos de Mateo entre las suyas. No puedes saberlo con certeza. Solo puedo pedirte que me des la oportunidad de redimirme. Déjame ayudarte a hacer lo que tu abuelo siempre quiso: limpiar el nombre de nuestra familia y usar nuestros recursos para hacer el bien. Mateo miró a Elena, buscando su consejo silencioso. Ella asintió levemente, aunque la precaución aún era evidente en sus ojos. Está bien, dijo finalmente Mateo, volviendo su atención al medallón. Entonces, ayúdanos a descifrar esto. Es la clave para encontrar los documentos. Catalina examinó el medallón, sus ojos agrandándose con reconocimiento. Esto pertenecía a tu abuelo. Solía decir que guardaba el secreto del verdadero tesoro de la familia. Con manos temblorosas, Mateo giró el medallón, notando por primera vez unas pequeñas inscripciones en su borde. Números y letras que, a primera vista, parecían aleatorios. «Son coordenadas», exclamó Elena, inclinándose para ver mejor. «¿Y una fecha?» Catalina asintió, una chispa de esperanza iluminando su rostro. «El aniversario de bodas de tus abuelos. Y esas coordenadas, creo que sé dónde apuntan». Mientras los tres se inclinaban sobre un mapa, trazando el lugar indicado por las coordenadas, Mateo sintió que estaban al borde de algo grande. La verdad, tan esquiva durante tanto tiempo, estaba al alcance de sus manos. Pero mientras planeaban su próximo movimiento, no podían ignorar la sensación de que el tiempo se les acababa. En algún lugar de la ciudad, Felipe Sánchez y sus aliados corruptos estaban movilizándose, determinados a mantener sus secretos enterrados a cualquier costo. La carrera por la verdad había comenzado, y el destino de Sánchez Rojas Enterprises, y posiblemente de toda una red de corrupción, pendía de un hilo. Mateo sabía que las próximas horas determinarían no solo su futuro, sino el de todos aquellos a quienes, sembrando futuros, podría ayudar. Con una mirada de determinación, Mateo se enderezó en su silla. «Es hora», dijo, su voz cargada de resolución. «Vamos a desenterrar la verdad y hacer que florezca a la luz del día». El sol se alzaba sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados, cuando Mateo, Elena y Catalina llegaron a su destino. Era una vieja casa de campo en las afueras de la ciudad, rodeada de un vasto jardín descuidado. La propiedad había pertenecido al abuelo de Mateo, pero había sido olvidada por años, escondida bajo capas de mentiras y secretos familiares. «Es aquí», murmuró Catalina, su voz mezclando nostalgia y aprensión.
Tu abuelo solía traerme aquí cuando eras pequeño. Decía que este lugar guardaba el verdadero legado de los Sánchez Rojas. Mateo observó la casa, sintiendo una extraña conexión con el lugar. ¿Dónde deberíamos buscar? Elena, siempre práctica, sacó el medallón. Las coordenadas apuntan a un punto específico en el jardín trasero. Empecemos por ahí. Mientras se abrían paso entre la maleza, Mateo no pudo evitar notar cómo las plantas, aunque descuidadas, luchaban por sobrevivir. Rosas silvestres se entrelazaban con enredaderas, creando un tapiz natural de resistencia y belleza. Llegaron a un pequeño claro donde los restos de lo que alguna vez fue un hermoso invernadero se alzaban ante ellos. Catalina jadeó, reconociendo el lugar. Aquí es donde tu abuelo pasaba horas trabajando en sus rosas. Decía que cultivar belleza era la mejor forma de combatir la oscuridad del mundo. Guiados por las coordenadas, comenzaron a buscar. Fue Mateo quien, desde su perspectiva única en la silla de ruedas, notó algo inusual en la base de una antigua estatua de ángel. Miren, hay algo grabado aquí. Elena se arrodilló limpiando años de suciedad para revelar una inscripción. La verdad, como una rosa, tiene espinas, pero su belleza vale el dolor de cultivarla. Es la frase favorita de tu abuelo, susurró Catalina, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Con cuidado, Mateo presionó la base de la estatua, revelando un compartimento secreto. Dentro encontraron una caja metálica sellada. El corazón de Mateo latía con fuerza mientras abría la caja. Dentro encontraron una USB, documentos antiguos y un sobre amarillento dirigido a él. Con manos temblorosas, Mateo abrió el sobre y comenzó a leer. Querido Mateo, si estás leyendo esto, significa que has demostrado el coraje y la integridad que siempre supe que poseías. Los documentos que acompañan esta carta contienen la verdad sobre nuestra familia y la empresa que construimos. Hay mucha oscuridad aquí, hijo mío, pero también la semilla de la redención. Usa esta información sabiamente, no para venganza, sino para corregir los errores del pasado y sembrar un futuro mejor. La verdadera riqueza no está en el dinero o el poder, sino en la capacidad de hacer el bien en el mundo. Confío en ti para transformar el legado de los Sánchez Rojas. Haz florecer algo hermoso de estas raíces torcidas. Con todo mi amor y fe en ti, abuelo. Lágrimas corrían por las mejillas de Mateo mientras terminaba de leer. Elena y Catalina, ambas conmovidas, pusieron sus manos sobre sus hombros en un gesto de apoyo silencioso. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Elena suavemente. Mateo tomó una profunda respiración, una nueva determinación brillando en sus ojos. Vamos a hacer exactamente lo que el abuelo quería. Vamos a exponer la verdad, limpiar la empresa y usar nuestros recursos para hacer el bien. Los eventos que siguieron se desarrollaron como un torbellino. Con la ayuda de Elena y sus contactos en los medios, Mateo organizó una conferencia de prensa masiva. Frente a cámaras y periodistas de todo el país, reveló la verdad sobre la corrupción que había plagado a Sánchez Rojas Enterprises durante décadas. La noticia estalló como una bomba. Políticos, jueces y empresarios corruptos fueron expuestos. Felipe Sánchez y sus cómplices fueron arrestados, enfrentando años de investigaciones y juicios. Pero Mateo no se detuvo ahí. Fiel a su visión, transformó la empresa en la Fundación Sánchez Rojas, dedicada a sembrando futuros. Los recursos que una vez se usaron para la corrupción, ahora se destinaban a programas de apoyo para niños con discapacidades, becas educativas y proyectos de desarrollo comunitario. Meses después, en la ceremonia de inauguración de la fundación, Mateo se encontraba en el podio, su voz fuerte y clara. Hoy no celebramos el fin de una era oscura, sino el comienzo de una nueva llena de esperanza. Como las rosas que mi abuelo amaba tanto, hemos enfrentado espinas, pero de ellas ha florecido algo hermoso. Sembrando futuros no es solo un nombre, es una promesa de cultivar un mundo mejor, un niño a la vez. Mientras hablaba, su mirada recorrió la audiencia. Vio a Jacinto, recuperado y sonriente, sentado junto a Catalina, quien había encontrado redención en su trabajo incansable por la fundación. Elena estaba allí también, su mano entrelazada con la de Mateo,
una compañera y apoyo constante en este nuevo camino. Y entre la multitud, vio los rostros de los primeros beneficiarios de la fundación, niños en sillas de ruedas, con prótesis, con diferentes capacidades, todos sonriendo, todos llenos de esperanza. Mateo concluyó su discurso con las palabras que se habían convertido en el lema de la fundación: recuerden siempre, hasta la semilla más pequeña, con amor y cuidado, puede crecer para cambiar el mundo. Mientras el público se ponía de pie en una ovación, Mateo sintió una profunda sensación de paz y propósito. Las palabras que una vez lo hirieron profundamente, nunca debimos tenerte, ahora se desvanecían frente a la realidad de todo lo que había logrado y todo lo que aún estaba por venir. El jardín que una vez estuvo lleno de secretos y dolor, ahora florecía con esperanza y posibilidades. Y Mateo Sánchez Rojas, el niño que una vez fue despreciado por su discapacidad, se había convertido en el jardinero de un futuro más brillante para todos.